Como siempre es un placer el poderles saludar al inicio de esta semana en un horizonte de noticias más para decirles que sí, me da mucho orgullo decir que México volvió a colarse en la premiación de los Oscar y en esta ocasión fueron los mezcladores de audio Michel Kutolenk, Jaime Baxt y Carlos Cortés quienes se alzaron con la estatuilla dorada a la categoría del mejor sonido por la cinta El sonido del metal. El trío y sus colegas Nicholas Becker y Philip Ball superaron a sus competidores de las cintas Greyhound, Mank y Noticias del Gran Mundo y Soul. Con este premio, Kutolenk, quien estudió en Francia, tiene una especialidad en mezcla de sonido cinematográfico, se convirtió en la primera mexicana y la cuarta mujer en la historia para esta categoría, luego de Kay Rose por The River, 1985, Rachel Portman por Emma, 1996, y Laura Hirschberg por El Origen en el 2011, lo que para ella representa una apertura hacia la igualdad y la diversidad en algo tan especializado como es esta mezcla de sonido cinematográfico. Previamente los mexicanos ganaron los AMPs Awards, el Satellite Award, el Latino Entertainment Journalist y el BAFTA, entre otros de la misma categoría. Y con ello estos mexicanos se cuelan bien y se cuelan con gran entusiasmo en una especialidad dentro del cine que no estábamos acostumbrados a ver. Hay que decir que luego de la pandemia el mundo del cine se ha venido a menos, hay que decirlo así. Las producciones, a decir de Ricardo Colorado, nuestro especialista en asuntos de carácter cinematográfico, dice que no es la mejor y yo aquí lo consigno por la lógica de que el cine no se puede hacer igual cuando estás en medio de una pandemia a cuando no lo estás. Y este 2020, 2021 han sido años muy difíciles para la cinematografía en todo el mundo. Martín Vizcarra, el que fuera presidente de Perú, comunicó que él y su esposa Maribel Díaz dieron positivo a COVID. Son sintomáticos y están aislados pese a haber sido vacunados. En octubre, el expresidente y su esposa y su hermano se vacunaron en secreto con la dosis farmacéutica china de Sinopharm y el escándalo explotó 4 meses después, cuando la cifra de vacunados escondidas llegaba casi a 500 privilegiados y Vizcarra ya no era presidente, por lo que estrictamente no le tocaba. Hablando de presidentes y expresidentes, un presidente, Jair Bolsonaro, está hablando de la posibilidad de que la sociedad brasileña entre en caos. Hay demasiados problemas de carácter económico, político, social y COVID, todo puesto en una coctelera, está poniendo a la sociedad brasileña en un punto de conflicto. Hay que también apuntar que el propio Bolsonaro podría, así lo dijo, podría desplegar al ejército en las calles para restaurar el orden si las medidas de encierro en contra del COVID que él rechaza llevan al caos. Esa política de encierro, de cuarentena es absurda, asegura el presidente Bolsonaro. Tenemos un plan de cómo actuar. Soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo, junto con mis 23 ministros, estoy hablando sobre qué hacer si existe un caos generalizado en Brasil debido al hambre, debido a la forma cobarde en que algunos están haciendo que la gente se quede en casa, como denunciando de hecho, que él no va de acuerdo con la idea del confinamiento, aunque algunos actores políticos y también económicos han dicho lo contrario. Joe Biden tendrá su primer viaje como presidente de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, al Reino Unido y a Bélgica. En junio será una primera gira al extranjero desde que asumió el cargo. El objetivo, resaltar el compromiso del presidente de Estados Unidos por restaurar las alianzas, revitalizar la relación transatlántica, trabajar en estrecha cooperación con aliados, según dice Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado.
El demócrata asistirá a la cumbre del G7 en Cornwall, en el Reino Unido, del 11 al 13, y mantendrá reuniones bilaterales con los principales líderes mundiales, incluido Boris Johnson, el primer ministro británico. De ahí se trasladará a Bruselas para hacer o refrendar la presencia de los Estados Unidos en una alianza que el presidente Trump, en su oportunidad, echó a un lado, que es la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente Biden, con esta muestra de los dos ahí en Cornell, y aquella batalla de Cornell del siglo XVIII, y bueno, en ese lugar y en Bruselas, el presidente Biden refrendará lo que el presidente Trump rompió. Está con esto el presidente Biden otra vez tendiendo puentes de comunicación en lugares e instituciones con cuya relación Estados Unidos estaba cancelada. Joe Biden se convirtió en el primer presidente, hablando de puentes, ¿no?, de los Estados Unidos en reconocer el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano a partir de 1915, lo que generó protestas por parte de Turquía, aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte e importante influencia en el Oriente Medio. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, acusó interferencia de terceros en asuntos que son, dice, exclusivos de nuestro país. También decir que los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin podrían reunirse en el mes de junio, y es lo más seguro que así sea, según informan agencias informativas en Rusia, que citaron a Yuri Ushakov, el asesor de política exterior del Kremlin, en medio de las tensiones latentes entre Moscú y Occidente, y aclara que aún no se ha tomado una decisión firme sobre el encuentro, pero Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que la propuesta de Biden para una cumbre fue recibida positivamente y está bajo consideración. Esto significa que ya está. Es nada más cuestión de cumplir con el protocolo de la necesidad que tiene Rusia de llegar muy digna a la reunión, luego de que en una entrevista en los Estados Unidos el presidente Biden llamara asesino a Vladimir Putin. Esto no cayó nada en gracia en Moscú. Trae, por supuesto, un resentimiento, y este resentimiento tiene que cobrarse, y lo está cobrando Lavrov de esta manera, no asegurando que la reunión pudiera estar amarrada. Yo les puedo decir que lo está. Luego de asaltar al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero, Robert Chapman presumió con una posible pareja en una app de citas haber participado en la insurrección. La virtual conquista lo delató con las autoridades y lo arrestaron. También decir que en la ciudad de Nueva York dejó de pedir la ciudad de Nueva York el requisito para hacer cita en cualquiera de los sitios de vacunación en contra del COVID. El alcalde, Bill de Blasio, anunció que toda persona elegible podrá recibir la vacuna. El cambio se produjo porque aumentaron los suministros de inmunizaciones. Y también decir que un panel de expertos en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ya recomendó desde este pasado fin de semana reutilizar, el que se vuelva a poder usar la vacuna de Johnson & Johnson, luego de una suspensión para indagar casos de trombos en personas que habían sido inmunizadas. Francamente, la casuística fue demasiado corta. 6 casos, 6 de prácticamente 7 millones de vacunados. No era un asunto significativo, y después de 10 días, en la que, por cierto, a Johnson & Johnson fue como en feria en estos 10 días porque bajó su valor accionario en más de $7,000 millones. Ahora seguramente vendrá una recuperación en el mercado y todo esto resarcirá para Johnson & Johnson su tendencia como una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Bill Gates llama a los gobiernos y a las compañías del mundo a impulsar una transición hacia tecnologías verdes para evitar un desastre climático. Gates participó en la cumbre climática convocada por el presidente Biden, celebró el activismo de los jóvenes para frenar el calentamiento global,
ofreció una guía para realizar una transición hacia energías de cero emisiones. Estas sí son propuestas, ¿no? Ofreció también crear y desarrollar tecnologías de vanguardia que permitan eliminar este tipo de emisiones tóxicas y pues también maneras de financiar tecnologías, nivelando el terreno para que éstas puedan competir con los combustibles fósiles. También propuso la adopción de políticas por parte de gobiernos y de corporaciones que hagan que la transición sea más fácil, sea más barata, sea más amigable, así como recompensar a aquellos que cumplan con estos difíciles pasos que hay que tomar. Estamos tomando toda esta serie de decisiones y sentimos que esto serviría para evitar el calentamiento climático en las próximas décadas. Es un asunto increíblemente complejo, pero usando las tecnologías adecuadas nos permitirá llegar a metas ambiciosas. Por su lado, Joe Biden afirmó que el combate al cambio climático es una oportunidad para innovar a la economía, para repensar la tecnología, para crear millones de empleos bien remunerados en estas, dice, oportunidades de atacar al cambio climático. Nos proveerá de millones de empleos, de invertir en la resiliencia, o sea, la resistencia, por la nueva infraestructura, creando oportunidades para todo el mundo. Dice, un país necesitará invertir en nuevas y limpias tecnologías y estamos trabajando para llegar a una posición, a una etapa de net zero emissions, o sea, de emisiones netamente cero. Más de 1,000 millones de vacunas contra el COVID fueron administradas en el mundo casi 5 meses después de las primeras campañas de inmunización masiva. Según un recuento que hace este pasado fin de semana, Francia, con base en fuentes oficiales, el 58% de estas fórmulas se inyectaron en Estados Unidos, en China y en la India. Siguen con menor porcentaje en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Bahrein, Uruguay. Sin embargo, Israel ha sido la nación con más población totalmente inoculada. El 60% de la población en Israel ya no tiene problemas de tener o de tener la expectativa de ser vacunada. Por el contrario, un estudio del Reino Unido mostró que el contagio por COVID cayó, 65% cayó, luego de que varias personas recibieron la primera dosis de la vacuna, ya sea Pfizer o la AstraZeneca. Japón también anunció un tercer estado de emergencia para Tokio, Osaka, Kioto y Hyogo por el incremento de casos de COVID del 25 de abril al 11 de mayo, según dice el primer ministro Yoshihide Suga. Esto me deja pensando qué tan factible será que haya o no los Juegos Olímpicos. Todo apunta hasta ahora a que están tomando medidas de previsión ahora, de aquí hasta, digamos, hasta mayo, 11 de mayo, para ver si a partir de ese punto se pudiera pensar que las condiciones están para recibir a los atletas. Podría todavía haber una cancelación de los Juegos que estaban programados para el año pasado, en esta nueva versión, que no solamente va para los propios Juegos Olímpicos, sino también para los parapléjicos, los paralímpicos. Los turistas de los Estados Unidos vacunados en contra del COVID podrán viajar este verano a países de la Unión Europea, según está ya asegurando Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, al periódico The New York Times. Todo aquel estadounidense que ya tenga su cartilla de haber sido vacunado 2 veces o una vez en el caso de Johnson & Johnson podrán viajar sin ningún tipo de problema. Estados Unidos proporcionará de inmediato materias primas para vacunas contra el COVID, equipo médico y de protección para ayudar a la India a responder a un aumento masivo de infecciones. Esto lo comparte Emily Horn, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado que hace desde la Casa Blanca. También un incendio en una unidad de cuidado, fíjense lo que son las cosas, ¿no?
de cuidados intensivos en un hospital de Bagdad que atendía a pacientes graves de COVID. Dejó 82 personas muertas, fue una tragedia, y a 110 heridas, según el Ministerio del Interior. Esta conflagración del sábado por la noche se atribuyó a una negligencia de los responsables del hospital. Los primeros reportes apuntan a que una botella había explotado, y después de esta deflagración, vino la tragedia. En el caso de México, es muy sencillo o muy complicado. Lo denunció de una manera prístina la semana pasada el que fuera líder de la bancada de Morena y presidente del Congreso al principio de esta administración, Porfirio Muñoz Ledo. La República está cuestionada. La democracia en México está amenazada. El Congreso de la Unión podría ya no ser honorable Congreso de la Unión. El presidente pudiera entrar en un proceso de prevaricato. Podría haber una invasión de poderes que ya se ha dado de facto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y al Poder Legislativo. El presidente de México ha tomado, por desgracia, a las instituciones, y bajo este principio hay, de cara a la expectativa inmediata futura, la posibilidad de que después de las elecciones pueda venir para México una crisis muy grave en el ámbito político, luego de las consecuencias después de las elecciones, en el ámbito social, luego del desempleo y de la quiebra de empresas, y claro, en el ámbito económico, porque el desempleo, que tiene un rostro social, tiene una consecuencia económica, y esto podría empujar a la ilegalidad a por lo menos el 20% más de la población económicamente activa, llevando a nuestro país a una situación incontrolable. Falta de ingreso, falta de perspectiva, falta de metas, falta de objetivos, falta de gobierno. La situación es grave, y esto se ha convertido en una salida de mexicanos hacia otras partes del mundo tratando de encontrar un nuevo horizonte. Es dramático lo que hoy vive nuestro querido México. Lo digo para toda la población que en este momento me está escuchando de origen mexicano en cualquier parte del mundo, para toda la población que pudiera tener un origen latinoamericano en todas partes del mundo. El Big Daddy de América Latina, México, hoy está en una crisis como no se había visto. Gracias, queridos amigos, por estar conmigo en este horizonte de información, y decirles que les agradezco como siempre a nombre de todo este enorme equipo de trabajo para ustedes en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 estaciones de radio y televisión en México, y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia y en Guatemala. Les saludo como siempre, les agradezco y les invito para que se queden conmigo, para que en unos minutos más entremos con la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo desde los Estados Unidos. Gracias.